Amén. Padre bueno, Padre Santo, te doy gracias por esta oportunidad de volver a hablar con estos hijos tuyos que son lo máximo. Te pido por ellos y por sus corazones, para que la verdad del amor pueda entrar en ellos y para que a través de conocer la vida de este tipo tan increíble que vamos a estudiar hoy, podamos nosotros tener también la motivación y las ganas de encender el mundo con fuego como lo hizo él. Te pido para que pueda en ellos encenderse el fuego de tu amor y en nosotros la fuerza para ser quien tú soñaste que fuéramos desde el principio. Amén. ¿Listos? Vamos a rezar con el Papa. A ver, ¿qué empieza? Recepti salutaribus moniti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para los que no sabían, ese es el Padre Nuestro en latín, pero si no ya aprendieron. Es muy bonito y a mí me encanta cuando él lo canta porque es como súper poderoso. No sé, es bonito. Yo los puedo mandar después. Bueno, qué rico estar hoy con ustedes. Los que quieran poner su cámara para que no me sienta ignorada, bienvenidos. Los que no, pues entenderé. Pero antes de que empecemos, yo quiero saber cuántos de ustedes se acuerdan en vida de Juan Pablo II. O sea, qué tan chiquitos eran antes de que se muriera. Tommy, ¿tú cuántos años tenías? Espérate, hago cálculos. Espérate. No, tranquilo, sin estrés. ¿O alguien más se acuerda? ¿Se acuerdan del día en el que se murió o se acuerdan de algo de él? ¿Tienen recuerdo o solo como que tienen conciencia de que él fue el papa y es lo que había? Yo no sé cuándo murió, lo único que sé es que él hizo la Jornada Mundial de la Juventud y que él hizo unas encíclicas súper chéveres, pero de resto no tengo ni idea. Vale, muy bien, súper. ¿Y te acuerdas de algo de él o a ti no te tocó? No te tocó. Nada. Nada, ni idea. O sea, solo sabes que existió, punto. Sí. Vale, es súper, no, yo quería hacer la pregunta porque es que yo cuando trabajo con mis alumnos muchas veces como que asumo cosas que pasan y este fue el primer año en el que, por ejemplo, no podemos decir como, ¿qué estaban haciendo ustedes cuando se cayeron las Torres Gemelas? Porque muchos eran como, pues no existía, no tengo ni idea qué estaba haciendo porque no existía. Entonces yo lo pregunto porque realmente ha pasado mucho tiempo y no tendrían por qué conocerlo y me gustaría saber, bueno, ¿qué ideas tienen? Súper. Mate ya dijo que él sabe que fue un papa que se inventó la Jornada de la Juventud, dice encíclica stop y ya. ¿Alguien más tiene alguna idea? Pues yo tengo muy claro el momento en el que se murió. O sea, me acuerdo que fue un día muy triste. O sea, ya haciendo cálculos, él murió en el 2005, si no estoy mal, ¿cierto? Tenía 10 años, 10 años, sí. Me acuerdo lo del humo blanco y todo eso, que fue la primera vez que me pasaba un cambio de papa. Entonces, sí, Ok. eso y también, Antes, perdón, ¿qué? antes de eso, ¿te acuerdas de algo? Si no estoy mal, creo que alcancé a estar cuando él vino a Colombia, si no estoy mal. No, ni abate, yo no había nacido, ¿qué vas a haber nacido tú? No, eso sí, no. Pero Pero, válido en el sentimiento, en tu corazón estaba el desastre. no, pero digamos, pues mi mamá se hablaba mucho de él y todo eso, en ese sentido. Entonces, pues, sí, como que lo teníamos presente, pero pues obviamente como era pequeño no era tan consciente de la importancia de lo que era, como ahora, no sé. Vale, muy bien, súper válido. Y yo lo pregunto porque, pues a medida que pasa la historia, uno termina como cosas que fueron súper relevantes y súper importantes en el momento terminan siendo como, ¿saben?
como que ya no tiene sentido. O sea, el Caguán, muchos de ustedes no estaban vivos cuando el Caguán y fue una vaina súper importante en la historia de Colombia y ya es historia, ¿no? Entonces yo le pregunto por qué, pues a pesar de que este papa es súper contemporáneo, ya es historia, literalmente, como la Guerra Fría, pues igual. Y no pasa nada, Daniela, que no sepas nada. Sí, Mariana sabe que un musulmán le disparó y él lo perdonó. Muy bien, todo esto súper importante. Porque Juan Pablo II es tan top. Y miren, yo voy a confesar, yo toda la tarde mientras estuve preparando la charla, lloré en mis ojos y lloré un montón. Ustedes saben que yo soy un poco llorona, pero realmente lloré porque es que la vida de este tipo me impresionó en punto, o sea, si hay alguien que ha hecho visible que lo que es vivir con el amor de Dios, ha sido él. Y eso fue lo que más me impresionó de su vida. Entonces vamos a hablar un poco de quién era él y de por qué, literalmente como le pusimos de nombre a esta charla, es porque nos enseñó que se podía vencer el mal a fuerza de bien y cómo él venció al mal a fuerza de bien. Entonces aquí lo ven, chiquitito, recién nacido. ¡Ay, qué lindito! Este era el Papa Juan Pablo II cuando era chiquito. Él nació en 1920, justico después de que se acabó la Primera Guerra Mundial, en Wadowice, en Polonia. Y tenía un hermano mayor, su papá y él. A los 9 años, él queda huérfano porque se muere su mamá dando a luz. Entonces se muere su mamá y su hermanita al tiempo. Y queda huérfano solo con su papá y su hermano mayor. Y a los 2 años, su hermano mayor se muere, este es su papá, y su hermano mayor se muere porque le da una enfermedad en el hospital en el que el hermano trabajaba y se muere. Entonces, a los 12 años, Juan Pablo II ya era huérfano y había perdido a todos sus hermanos. Solo estaban él y su papá. Y como ustedes ven en la foto, su papá era militar del Imperio Austrohúngaro. O sea, si entienden hace cuánto tiempo fue, ¿no? Como austrohúngaro suena clases de historia, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero entonces su papá era militar del ejército austrohúngaro. Y educó desde siempre a Juan Pablo II, pues, con lo que tenían. No era una familia acomodada, en lo más mínimo. Pero lo educó profundamente en la fe y en el amor a la Virgen y a Dios. No como profundamente, no entiendan como con teología, porque en verdad no, pero sí como con el amor y cómo servir a Dios y por qué amar a Dios y cómo ser de Dios. Aquí está Juan Pablo II en su primera comunión, que me pareció una foto demasiado cute y tierna de que exista. Porque uno no se imaginaría que ese niño se iba a convertir en el papa que cambió al mundo, literalmente. Pero esto me gusta porque mientras hablemos de Juan Pablo II, a veces aún pasa que cuando uno habla de grandes santos o de grandes personas, uno dice como, uy, yo nunca podría ser como él, ¿no? Como es un héroe y yo cero. Pero piensen que él no fue un héroe, él simplemente fue lo que Dios quiso que él fuera, o sea, él solo siguió lo que Dios le puso en el camino con todo su corazón, y a eso estamos llamados todos, no a ser Juan Pablo II, menos mal, sino a ser Marisa, a ser Catalina, a ser Mateo, a ser Tomás, y hacer eso magníficamente para prender el mundo en fuego. Entonces, bueno, él empieza a estudiar en el colegio, le encantan los deportes, es súper deportista, juega fútbol, esquía, nada, pues escala montañas y le encanta el teatro. Aquí lo ven disfrazado de un militar polaco para una obra de teatro. Él era fan del teatro, amaba la actuación y sobre todo creía que en la literatura y en el arte se mantenía viva como la cultura de los pueblos. Y tengan ustedes presentes, de los que se acuerdan de su clase de historia, que en ese momento se estaba formando la nación polaca y que la identidad se estaba construyendo como en estas vivencias. Y él decide entonces que en 1938 se mudan de su ciudad natal a Polonia, a Varsovia, bueno, no me acuerdo qué ciudad. Y ahí decide Karol Wojtyła, no sé si ella había dicho que se llama Karol Józef Wojtyła. Entonces en ese momento Karol decide que él va a entrar a la universidad y escoge una carrera que los va a hacer millonarios, adivinen. Estudia filosofía y filología. Filología es el estudio de las palabras, de dónde viene una palabra y cuáles son sus raíces y qué significan las palabras. Y filosofía, pues todos sabemos qué es. Y durante este tiempo en la universidad es cuando él aprende 15 idiomas. Y su pasión por las palabras era porque él entendía que las palabras transmitían significados profundos y que nos enseñaban realmente. O sea, que las palabras eran la mejor forma de conocer la verdad, de transmitir la verdad, y que malinterpretar o mal usar o manipular la palabra nos llevaba a graves consecuencias. Y mientras él estudia todo esto, trabaja como librero
y sigue, monta un grupo de teatro y trabaja un montón haciendo cosas de teatro. Para él el teatro era como la forma a través de la cual se expresaban los anhelos de su corazón y podía literalmente transmitir la belleza. Y justo en esas, Polonia es invadida por los nazis en 1939, cierran la universidad y los nazis dicen que todo el que no trabaje va a ser deportado a Alemania como militar. Entonces, él, para no ser deportado, se pone a trabaja como repartidor y trabaja en minas y en fábricas. Bueno, aquí está en la universidad, mírenlo. Ay, qué cutie. Bien puberto sí está. Y luego aquí lo vemos trabajando, hasta está muy chiquita. Bueno, perdonarán la calidad, pero aquí literalmente podría ser Popeye el marino y está trabajando en muchas de las fábricas de metalurgia en las que él trabajó en Polonia, porque era la forma en la que él podía quedarse en Polonia y no ser deportado. Y en 1941, no solo estamos en plena guerra, ¿no? Con todo el sufrimiento que implicó, los nazis persiguieron a los católicos tanto como a los judíos. Él ayudó y protegió muchísimo a los polacos judíos, escondió a varios, los cuidó, tuvo a su cuidado especialmente a un niño judío que se le mataron a sus papás y él se encargó de que el niño pudiera llegar a Estados Unidos para vivir allá con sus familiares. Y durante toda esta época se le muere su papá. Entonces, antes de que Juan Pablo II hubiera cumplido 20 años, o a los 20 años, ya había perdido a todas las personas que él quería en la vida. Y no pudo estar presente ni en la muerte de su mamá, ni en la muerte de su hermano, ni en la muerte de su papá. Y pues si ustedes piensan, todo esto es como para que él hubiera sido un tipo deprimido, triste, enfermo, ¿no? Que odia al mundo y que va por las calles destilando ese odio, ¿no? O sea, huérfano, desde chiquito, pues en situaciones súper difíciles, hijo de la guerra literal, oprimido por un nazi, huérfano después de su papá, sin poder hacer lo que él quería, y piensen que durante toda esta persecución, pues hubo una persecución muy fuerte por parte de los nazis por destruir toda la identidad polaca. Entonces, las obras de teatro las quemaban, la literatura polaca la quemaban, la poesía polaca la quemaban, y parte de lo que hizo Juan Pablo II en esta época fue escribir y transcribir estos documentos para que no se perdieran y para que la cultura se mantuviese viva, porque él decía que esa cultura iba a poder salvar al pueblo polaco y devolverle su identidad. Y por esto varias veces estuvieron a punto de encarcelarlo y de perseguirlo. Y de hecho los nazis hicieron una redada para coger a todos los jóvenes que pudieran en su momento y llevárselos, y él se esconde en el sótano de su tío y logra como salvarse de esas. Y luego entonces, durante ese momento como de dolor, de sufrimiento, de dolor profundo, o sea, no crean que era como, ay, me duele, no, o sea, estaba vuelto nada, se le acaba de morir su papá, ¿saben? Como que ya hay un biógrafo que lo describe como que las profundidades del dolor eran tanto y lo rompieron tanto por dentro que la única forma en la que su duelo pudo salir fue a través de la oración. Y en esa profundidad del dolor, en ese hoyo negro, él se encuentra con Dios y se da cuenta que Dios lo está llamando al sacerdocio. Y decide escoger el sacerdocio. Entonces el baile golpea al arzobispo en la puerta y le dice, quiero prepararme para el sacerdocio, y empieza a estudiar para ser sacerdote a escondidas, pues sí, como bajo cuerda, porque no se podía ser sacerdote en esa época. Los seminarios estaban cerrados y nadie podía enseñar o formar a futuros sacerdotes. Y él empieza a prepararse para ser sacerdote. Cuando se acaba el régimen nazi en el 45, puede volver al seminario, y él es de los que empieza a reconstruir el seminario junto con sus amigos, y reconstruyen el seminario, y en el 46 es ordenado sacerdote. Y a mí me encanta porque en este punto podríamos creer que él era un hombre fruto del dolor, ¿no? Y que iba a vivir como con esa amargura y pues la vida me ha tratado muy mal, pero aquí estoy. Y todo lo contrario, para él el dolor, y luego vamos a hablar más a profundidad de esto, es un camino a través del cual puedes vivir la felicidad. Y puedes, o sea, no me refiero a que tienes que torturarte para ser feliz, ¿no? Sino a que el dolor no puede ser una razón por la cual no puedes ser feliz. Al contrario, es como una autopista que te permite ser fiel. Y luego vamos a hablar más a profundidad de eso. Y entonces, bueno, él se ordena sacerdote y lo ordenan en un pueblito muy pequeño donde él era el párroco de gente que eran obreros, jóvenes, y como estudiantes en su mayoría. Era gente muy sencilla y pues que todos tenían que literalmente trabajar para sobrevivir en la pobreza que había en ese momento mientras se reconstruía Polonia. Y tengan en cuenta que justo en este proceso de reconstrucción Polonia queda en manos de los rusos y entonces empieza el régimen comunista en Polonia.
un régimen que empieza literalmente a acabar con Polonia otra vez. Los polacos creen como que después del régimen nazi respiro y podemos volver a reconstruir nuestra tierra, y pues no, porque vienen los comunistas y es un régimen igual de opresor, que igual ataca la fe y todas las raíces culturales que ellos tenían. Pero entonces lo que él hace es que decide que para enseñarles a sus feligreses se los lleva a las montañas. Y entonces hacen campamentos, hacen hikings, se van a montar en kayak, van a esquiar a las montañas, y cuando están en la montaña, Juan Pablo II les habla del amor, les habla de la increíble fuerza que hay en el matrimonio, de lo que significa la libertad, de lo que significan los derechos humanos, de lo que Dios sueña para ellos, de quién es Dios Padre y de por qué vale la pena creer en ellos. Y de hecho, todos estos grupos, les decían en ese momento el tío Carol, para que no fueran a cogerlo los comunistas, no le podrían decir ni padre ni sacerdote. En esa época todas las parejas que se casaron en ese momento, ninguna se divorció, de hecho, y todas hablan de que él les enseñó en ese momento lo que era el verdadero amor. Y estas fotos que vienen me encantan, porque es que Juan Pablo II era un hipster sin saberlo. O sea, mírenlo aquí con Converse, ¿no? En su super pose de recién hiking, haciendo su cambio de vestuario. Aquí tomando su siesta en la montaña con todos los demás. Y esta es mi favorita porque parece un montaje, pero no lo es. Después de pescar, o sea, podría ser la portada de un libro y parece un montaje, pero no lo es. Y es muy divertido porque es que este era él, ¿saben? Le encantaba la montaña, el eros de su corazón y los anhelos de su corazón se encontraban con Dios en la montaña. Y le encantaba, o sea, si él hubiera vivido en Colombia, se habría ido a todos los páramos, seguramente le habría gustado esquiar en agua porque esquiaba perfecto en nieve. Le encantaban los campamentos, le encantaba la vida al aire, en esos espacios de formación en las montañas, hacían obras de teatro, actuaban, hacían bromas, contaban chistes, o sea, las personas que crecieron con él en eso decían que disfrutaban la alegría de vivir y que la fe, o sea, que la fe para ellos tenía sentido porque iba de la mano con la alegría de vivir. No era algo separado, no era como que la fe es estar arrodillado, rezando y ser católico es esto, y por el otro lado están las cosas chéveres y cool de la vida. No, era como lo chévere de ser católico es que me permite vivir todo esto a plenitud, ¿no? Me permite escalar la montaña y encontrar a Dios en la montaña, me permite reunirme con amigos y totearme de la risa y pasar increíble y descubrir a Dios, me permite pescar y pasar un día divertido y comer y alimentarme y pasarle una nota. Puedo hacer obras de teatro, o sea, toda la fe se expresaba plenamente en la forma en la que ellos vivían la vida, no sufrían la vida, o la fe no era tortuosa, sino era una fe cool, era una fe, una nota, la que vivían en esos espacios. Y Juan Pablo II luego dijo que durante en esos momentos y esas experiencias en la montaña con sus feligreses, él descubrió o se enamoró del hombre y del ser humano y de lo que Dios había hecho en el ser humano y del amor que Dios había puesto para que pues del amor humano, mejor dicho, de lo que significaba el amor humano. Y la mayoría de su visión pastoral, o sea, recuerden que ya en este punto él era filólogo, hablaba 13 idiomas, era filósofo también y sacerdote, o sea, toda su formación académica estaba súper bien consolidada, y ahí empieza a escribir pues la teología del cuerpo, de la que hablamos ya antes, ¿no? Y en esas, entonces lo llaman en el 50 y, ya les digo qué fecha, no, falso. En el 58, o sea, muy poquito después, lo llaman para hacerse obispo. Y él no quería ser obispo, a él le parecía pésimo, él no quería administrar nada, no quería tener que tomar decisiones grandes en la iglesia, nada. Él solo quería ser sacerdote y quería seguir subiendo a las montañas a hablarle a la gente de Dios y de lo grande que era Dios, y no quería tener que estar en la tierra, pues administrando nada, no le parecía pésimo. Pero al arzobispo se lo pide y se lo pide, y le dice que por favor lo acepte, que es el plan de Dios, y él dice, bueno, pues si es el plan de Dios, pues lo hago, pero no me dan tantas ganas. Y por su, o sea, ya desde ese momento sus escritos y lo que él enseñaba y demás, era conocido y era como tan agudo mentalmente que lo invitan, que lo nombran cardenal. Lo nombran cardenal en el 67, o sea, 10 años después de ser obispo. Y en esas se está dando el Concilio Vaticano II, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué es el Concilio Vaticano II? Lo han oído hablar, pero ni idea, vale.
El Concilio Vaticano II fue una reunión muy larga que empezaron, no me acuerdo qué papa lo empezó, pero que termina Pablo VI. Y en el Concilio Vaticano II lo que se hace es pensar y entender cómo tiene la Iglesia que verse a sí misma y qué debería cambiar o no de acuerdo a los tiempos que está viviendo. Acuérdense que esta época, pues ya en los años 60, ¿no? Los hippies, la guerra de Vietnam, las drogas, la revolución sexual, o sea, era una época súper caótica en la que todo estaba cambiando y la pregunta de fondo era, bueno, ¿y la iglesia en esto qué juega? ¿No? Entonces venían preguntas de, ¿deberíamos ordenar a las mujeres sacerdotes? ¿Deberíamos aprobar la píldora anticonceptiva? ¿Qué hacemos con los homosexuales? ¿Qué pensamos de la guerra y de la paz? ¿Qué pensamos de los hippies? ¿Qué hay que hacer con esto, con lo otro? Y empiezan un debate, por decirlo de alguna manera, súper profundo en la iglesia, entre los cardenales, pero también entre laicos, filósofos, o sea, gente de todas partes que viene a hablar y a plantear posiciones. Y luego de este concilio, la iglesia toma decisiones. Por ejemplo, el latín deja de ser el idioma oficial de la iglesia y se dice que todas las ceremonias religiosas deben hacerse en el idioma de cada país. Si eso no se hubiera decidido, nosotros seguiríamos yendo a misa en latín, por ejemplo. Se dice que el sacerdote ya no mira hacia oriente, que es como antes, o sea, que le daba la espalda al pueblo y miraba hacia oriente, que eso tiene un significado súper lindo y es triste que se haya perdido. Y era como que el sacerdote lleva o lidera el camino a su pueblo para llevarlo hacia el sol, que es oriente, que es Dios, y hacen que el sacerdote se ponga mirando al pueblo para que haya una relación más cercana. Bueno, y se toman otras medidas varias. Y ahí también es cuando se decide que la iglesia no va a apoyar la píldora anticonceptiva ni todas estas cosas por los argumentos que vimos cuando hablamos de teología del cuerpo, pero esto es una revolución súper fuerte. Y Juan Pablo II es uno de los grandes promotores en esa discusión de la transformación de la iglesia, pero manteniendo las verdades de la fe. Entonces, digamos que era un revolucionario, pero un revolucionario fundamentado en la verdad. Y justo después de esto viene entonces la necesidad de hacer un cónclave para elegir a un nuevo papa, porque pues se murió el papa. Entonces Juan Pablo II va como cardenal a esta primera elección, sale electo Juan Pablo I, que dura menos de 50 días siendo papa, y tiene que volver a hacer pues un cónclave. Entonces Juan Pablo II vuelve al cónclave, y en esta oportunidad no se podían poner de acuerdo, no se podían poner de acuerdo, no se podían poner de acuerdo, no podían escoger a ningún papa y estaban, llevaban un montón y nada que nada, hasta que alguien de la nada dijo, ¿y por qué no Carol? Y Carol dijo como, gracias, pero no gracias, ¿no? Y cogió momentum y cogió fuerza esa vaina y de repente el papa fue electo y nadie se lo podía creer porque antes de este momento, durante casi 500 años, todos los papas habían sido italianos. Este es el primer papa que después de 500 años no es italiano. Y cuando sale electo al balcón a presentarse, ni siquiera los presentadores de televisión sabían quién era. O sea, era tan poco esperado que este fuera una opción que la gente ni siquiera sabía quién era, no lo reconocían, no lo habían visto, no estaban entre los nombrados, no podían pronunciar el nombre. O sea, era un papa, como él dijo cuando salió al balcón, de un país lontano, pero que estaba muy cerca a la iglesia siempre. Y les quiero poner la primera homilía que él hace, el 22 de octubre, que es el día en el que inicia oficialmente su pontificado. Bueno, esta no es la homilía completa, es como el resumen de la homilía, pero con imágenes de ese primer momento en el que él asume como papa, que me parece demasiado, demasiado bonito. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura
di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Bueno, y les quería compartir esto porque ustedes lo ven y dicen como, ay, qué sermón tan cute, ¿no? Todo tan bonito, pero es que no entienden lo que fue este sermón, porque sean conscientes que estábamos en plena Guerra Fría, con el régimen comunista en su apogeo, y este sermón es el que hace que para el régimen comunista Juan Pablo II se declare enemigo oficial del régimen. ¿Pueden creerlo? Uno oye lo que está diciendo y es como, ay, qué cute, tan tierno el Papa, ¿no? Pero de fondo, lo que Juan Pablo II está diciendo ese día es, no tengan miedo de abrir las puertas completas a Cristo y dejar que Él remueva y transforme todo, porque solo Él tiene la respuesta a lo que hay en ustedes y no hay que tener miedo. Y aunque su lema oficial en el escudo papal es todo tuyo, totus tuus, que es todo tuyo María, de la Virgen, su lema secundario es no tengan miedo, que ya les había dicho yo la vez pasada que esta es la palabra que más veces se repite en la Biblia, pero que Juan Pablo II puede asumir y la puede asumir con una fuerza muy grande porque cuando yo les hablaba de que él sufrió tanto y estaba tan destrozado por el dolor, pudo ver al demonio a la cara, ¿no? Pudo ver a la cara al demonio de los totalitarismos, de la tortura, de la muerte, de la persecución, de la desaparición forzada, de la orfandad, de perder a tus seres queridos, de la soledad, del miedo. Y o sea, pese a ver al demonio a la cara, encontró a Cristo detrás y se dio cuenta que si estaba Cristo, todo lo demás no importaba, porque Él vencía todos los miedos que tenía de frente. Y yo sé que esto suena cursi, pero piensen realmente ustedes, o sea, esto es como si uno hubiera sido huérfano, secuestrado por la guerrilla, liberado, perseguido, haber tenido que estudiar bajo, o sea, sin poder ir a la universidad, sino a escondidas porque te mataban, sino haber tenido que transcribir los libros de tu familia históricamente, porque si no, se iban a desaparecer para siempre. Y a pesar de eso, salí a hacer lo que querías cuando no siempre quería hacer eso. O sea, él estaba feliz subiendo a la montaña con su gente, pero no le gustaba ser arzobispo. Y eso se lo pidió Dios, aún con cosas que él no quería. Y su lema era, no tengan miedo, no tengan miedo. O sea, no era un tipo que estaba diciendo cosas cursis, era un tipo que decía, la descripción que hay de él es testigo de la esperanza. Y cuando uno dice testigo de la esperanza, nuevamente suena cursi. Pero piensen que él, lo que pasó fue que estaba en esa cueva profunda donde estaba todo el mal a la cara a punto de comérselo y vio, ¿no? Se le abrió una luz gigante y vio la esperanza cara a cara, que es Cristo, y dijo, como vi esto, puedo enfrentarlo todo, ¿no? Como vi esto, puedo enfrentarlo todo. Y voy a pasarme el resto de mi vida contándole a la gente lo que es esa luz en medio de la oscuridad, porque esa luz nos va a hacer ganar. Solo hay que escogerla. Y por eso su lema era, no tengan miedo. Y voy a hablar entonces ahora para resumirlo, porque si hablamos de todo lo que el Papa hizo, nos podemos quedar aquí 3 días y medio y más. Pero él tuvo 5 pilares fundamentales, o 5 amores que marcaron por completo su evangelización. Voy a hablar primero como de lo que transformó y luego de los pilares. Este es un Papa que batió todos los Guinness Records, ¿vale? De todo lo que había hecho la iglesia. Todo esto lo rompió él con Guinness Records. Pero lo primero y más importante que hizo es que hasta ese momento el Vaticano era como, pues se quedaba en la ciudad del Vaticano, ¿saben? Como que el Papa no salía mucho, no se movía mucho, todo se quedaba como ahí, y desde ahí delegaba y hablaba y esperaba un poco como que la gente llegara a Roma y no Roma salía. El Papa Juan Pablo II es el primero que dice, no, ni abate, esto no es así. Hay que salir a buscar a la gente porque la gente tiene que poder encontrarse con Cristo en la puerta de su casa, en la situación en la que estén y viviendo lo que sea que estén viviendo. Por eso es el Papa que más ha viajado en la historia. Si uno cuenta en total la cantidad de millas que viajó, es como ir y volver de la Tierra a la Luna 3 veces. Visitó 129 países, wow, y en casi todos podía hablar el idioma local, más wow todavía. Pero no para viajar. Los únicos países a los que él quiso ir y no pudo ir fueron China y Rusia, que no lo recibieron nunca. Pero incluso regímenes que no lo querían recibir, como Nicaragua o Cuba, tuvieron que
más o menos rendirse por la presión de la gente de, no importa, va a llegar el Papa, yo voy a recibirlo, yo voy a recibirlo, yo voy a recibirlo. Y nuevamente, piensen que esto era en el contexto de la Guerra Fría, o sea, esto era en el momento en el que uno movía un dedo y había muertes y había explosiones y había violencia, o sea, esto no era en un momento así cute y pacífico, esto era todo lo que el Papa hacía era visto como un acto político constantemente, y en el fondo sí lo era. Entonces, el primer Guinness Record que el Papa batió, y que yo creo que todavía no ha vuelto a batirse, tiene que ver con el primer amor o el primer pilar del Papa, y era la Eucaristía. Es el Papa que más horas pasó rezando ante el Santísimo, literalmente. Y hay una anécdota súper chévere que cuentan en una de sus visitas a Estados Unidos. Estaban preparando como el monasterio donde iba a llegar, y entonces en el monasterio estaba como un cuarto donde estaba el Santísimo expuesto, y cuando estaban organizando todo le dijeron a los monjes como, por favor, todas las puertas eran iguales, ¿no? Pero lo que le dijeron fue, cuando el Papa venga, esa puerta cerrada, ¿vale? O sea, no puede el Papa saber que ahí está Jesús. Y entonces los monjes fue como, pero ¿cómo así? ¿Por qué escondes a Jesús del Papa? Y dijeron, mira, la agenda del Papa es súper apretada, ¿vale? Si él se mete al Santísimo, no, se nos va a atrasar todo y va a ser un desastre y se va a demorar horas ahí. Entonces no podemos dejar que sepa que ahí está el Santísimo o no nos cumple la agenda. Y el día que llegó el Papa, contra el Santísimo y se quedó rezando 1 hora, en efecto, hasta que pudo salir. Y todos los monjes quedaron como, pero nadie le dijo, lo prometemos. Pero tal era su amor por Jesús que lo sentía. ¿Saben esa escena de la película de la Pasión cuando está Jesús esposado y en el piso de arriba está la Virgen María y ella como que se acuesta en el piso y Jesús como que se recuesta en el techo y como que se conectan por la pared? Pues un poco lo mismo con el Santo Padre. O sea, él decía, pasaba horas y horas y horas ante el Santísimo porque era el único sitio donde él encontraba su fuerza y la verdad para salir a hablar de todo el mundo, y era su amor primero, no tenía miedo, digamos, de pasar 1 hora del día y así se le retrasara toda la agenda, porque Dios era lo más importante. El segundo gran amor del Papa Juan Pablo II es la Virgen María. Y aquí es donde viene una de las historias. Bueno, no les mostré esta foto, pero mírenlo. No era muy top, o sea, parece un cualquiera, es que es muy chévere. Y esta fue ya cuando era Papa en España, haciendo hiking. Entonces, su primer y gran amor, la Eucaristía. Y hay algo súper lindo que no dije acá, y es cuando uno miraba, como Juan Pablo II miraba la Eucaristía cuando estaba en una misa y demás, uno se daba cuenta que ahí tenía que estar Dios, por el respeto, por el amor, por la devoción, por la fuerza que había. O sea, ¿saben cómo? Era esas ceremonias donde uno realmente se daba cuenta que ahí estaba pasando algo grande e importante y no algo básico. Su segundo gran amor era la Virgen María. Y él amaba a la Virgen María por encima de todas las cosas, de verdad. Era la entrega de su alma, y en la Virgen María el rosario. Él todo el tiempo tenía un rosario consigo y decía que el rosario era su oración favorita porque era una oración súper sencilla, pero que era el date que tenían todos los días él con la Virgen, y que él nunca iba a dejar a la Virgen plantada, pero que la Virgen nunca lo había dejado al plantado tampoco. Y en el rosario, alguna vez le preguntaron, Santo Padre, ¿se te ha aparecido la Virgen? Y él dijo, no, a mí la Virgen no se me ha aparecido nunca. Pero la escuchas, y dije, no, escucharla sí siempre. Y más de una vez cuentan que en el rezo del rosario, o sea, que él se dedicaba únicamente a hablar con María y tenía conversaciones, y la gente no sabía qué le decía a la Virgen, pero él sí respondía en voz alta. Y vivía de ese amor a la Virgen María, por eso su lema era todo tuyo, María, y su confianza estaba puesta eternamente en María y en saber que si ella lo cuidaba, él estaba bien. Y el ejemplo perfecto es, yo les mencioné que a él lo nombran sacerdote y inmediatamente se vuelve enemigo del comunismo. Y se vuelve enemigo del comunismo por varias razones. Ay, no la tengo aquí, un momentico, esperen, les busco la foto. Que ven, sabía que se me olvidaba algo. Y una de las razones principales es esta foto, que fue su primer viaje como papa a Polonia. Y los historiadores dicen que ese beso, ustedes saben, bueno, no sé si sabían, pero el Papa Juan Pablo II cada vez que se bajaba de un avión besaba el suelo. En honor, como mostrando respeto por la tierra que iba a conocer, pero también agradeciendo a Dios por poder estar ahí.
Y los historiadores dicen que este beso fue el inicio de la caída del comunismo en el mundo. Porque cuando él llegó a Polonia, su primer speech en ese viaje oficial no fue como el comunismo es malo y hay que acabarlo. No habló directamente del comunismo ni del régimen soviético, pero habló de lo que era la dignidad de la persona humana, de lo que era la libertad, de la importancia de la libertad política, de la libertad religiosa, de la importancia de seguir los anhelos del corazón. Y lo único que le dijo a los polacos todo el tiempo fue: no tengan miedo, no tengan miedo. Y luego rezó una oración al Espíritu Santo pidiendo que se renovara la faz de Polonia. Y en ese día surgió el deseo en Polonia de crear el movimiento Solidaridad. No sé si ustedes conocen la historia, pero el movimiento Solidaridad fue el primer movimiento obrero dentro de la cortina de hierro para derrocar el comunismo, diciendo que el comunismo no representaba realmente los anhelos de los obreros y que lo que hacía era destruir al hombre. Y lo que los historiadores dicen es: sin Juan Pablo II y ese discurso no nace solidaridad. Y sin solidaridad no nacen las transformaciones que empezaron a darse dentro de Europa del Este, que llevaron luego a las revoluciones terciopelo, que llevaron a la caída del muro de Berlín con Gorbachev. Y el mensaje de Juan Pablo II ahí fue tan fuerte y tan claro, aunque en ningún momento dijo ustedes mandatarios son lo peor, que ese día el Kremlin empezó a mandar cartas diciendo hay que matar a este tipo. Pero en serio, o sea, tenía agentes de la KGB planeando cómo matarlo constantemente. Ese mismo año, la ONU lo invita a hablar en el piso de la ONU y él ahí sí habla y dice, no dice que el comunismo, dice que el marxismo es una ideología que nunca entendió la dignidad real del hombre y que lo que hace es confundirlo y destruirlo por completo. Y que lo que sucede en Polonia, su país, y en todos los otros países que están en Europa del Este, es que son oprimidos, tratados como ciudadanos de segunda por no ser ateos, a los que se les persigue su religión, pero sobre todo a los que se les destruye en su dignidad de hijos de Dios y de seres humanos. 2 semanas después de ese discurso en la ONU, adivinen qué pasó. Es el intento de asesinato que hay contra el Santo Padre, que Mariana creo que era, sí, lo menciona. Él está el 13 de mayo en Roma haciendo su saludo normal a la gente y en esas un turco realmente le dispara y le da 3 tiros que le atraviesan los intestinos y lo tienen que llevar de emergencia al hospital. Pierde 3/4 de la sangre que tenía, o sea, se iba a morir literalmente, pero de milagro la bala pasó como 1 milímetro corrida y no le cogió la aorta que pasa por ahí, la que pasa por la femoral, no se la cogió y no me acuerdo, no le cogió ningún otro órgano vital distinto al intestino. Entonces lo que hacen los médicos es reconstruirle el intestino como pueden y el Papa se salva de milagro y él dice, bueno, en la mitad de la operación se despierta y dice que para el siguiente proceso, por favor, no le quiten el escapulario que tiene puesto. O sea, Mariano a la muerte. Que le hagan lo que quieran, pero no le quiten el escapulario. Y se salva y luego él dice que sin duda alguna la única razón por la que él no murió el día que le dispararon, que fue el 13 de mayo, a la hora en la que se da la primera aparición de la Virgen de Fátima, muchos años antes, es porque la Virgen puso su mano para desviar la bala y que él no muriera. Y su vida entera se la dedicó a la Virgen de Fátima y por eso la imagen que tengo aquí me gusta tanto, es que parece que están como, ¿no?, echando chisme los dos y hablando de la vida y del mundo juntos. Y es espectacular porque él lo hizo con su vida. No hay o sea, se capturó a la persona que le disparó, que es esta persona turca. Él nunca dijo quién lo contrató para matar al Papa, pero la teoría que tiene la CIA y un montón de gente detrás es que el Kremlin fue el que dio la orden de matar a Juan Pablo II. Y pareciera que es el primer atentado que hay contra la vida de Juan Pablo II, pero no, realmente al Papa lo han tratado de matar a este momento 3 veces, que lo han tratado de atropellar en 3 ocasiones antes, 3 camiones diferentes, 2 cuando estaba trabajando en las minas, joven, y 1 cuando estaba en el seminario. Luego entonces él tiene esta caída y es el primer ataque oficial que tiene como Papa, pero luego un sacerdote, 1 año después, le entierra una bayoneta, que sí que, si no estoy mal, estaba en esta sombrilla que dice Tomás, y era un sacerdote radical que creía que el Papa era el anticristo por sus visiones como revolucionarias y transformadoras, y lo trata de matar. Y el Papa no le hace ninguna herida mortal, pero sí lo hiere, y el Papa disimula la herida hasta que termina el evento en el que están, para no, pues como no hacer más show del que toca.
Y luego en una tercera ocasión, cuando iba a hacer una de las jornadas mundiales de la juventud en Manila, en Filipinas, un terrorista iba a hacerse un chaleco bomba e iban a empezar una detonación en el centro del evento. Y porque Dios es grande literal y porque la Virgen cuidaba al Papa todo el tiempo, donde estaban como todas las bombas guardadas, hay un incendio y entonces todo el material se destruye antes de que puedan hacer el evento y se salva el Papa. Pero tuvo con claridad al menos 3 atentados contra su muerte. Entonces, hasta este momento lo que yo quiero contarles de él es que era un tipo que tenía todo para ser miserable y para vivir con odio y para vivir tirando papas, bomba y piedra y marchando y destruyendo el mundo, porque tenía todas las razones. O sea, era huérfano, tenía dolor, era pobre, le había tocado durísimo, había estado por 2 regímenes totalitarios que destruyen al hombre, lo habían intentado matar, ¿no? Era para ser malo. O sea, legítimamente habríamos podido decir, sí, pobrecito, que haga lo que quiera porque puede, ¿no? Pero no, él decidió que su corazón y las heridas de su corazón iban a servir para tener un corazón como el de Cristo en la cruz. Y lo que él iba a hacer era dedicarse a que todas las personas que lo vieran, a que todas las personas que interactuaran con él y a que cada cosa que hicieran reflejaran radicalmente el amor de Dios. Por eso hablaba sin miedo y por eso hablaba en la política y en la religión sin miedo. Y decía las verdades que había. La mayoría de los historiadores concuerdan en que si no hubiera sido por Juan Pablo II y su radicalidad, nadie habría podido ponerse de acuerdo en cómo derrotar al comunismo, porque lo que unió las diferentes visiones y las diferentes posturas fue entender que las visiones comunistas y marxistas lo único que hacen es destruir la dignidad propia del hombre, destruir su cultura, destruir su identidad, y que vale la pena luchar con todas las fuerzas de lo que hay para salvar eso en el hombre, porque lo que el hombre anhela profundamente no lo va a poder nunca brindar el comunismo. Y me parece un tipo increíble y muy de acuerdo a nuestros tiempos y a lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestra propia tierra. Su siguiente gran amor, la Eucaristía, ya lo dijimos, vivía de rodillas ante Jesús. La segunda, su amor a María, el rosario, su oración predilecta y su devoción y su vida entregada por completísimo a la Virgen María. Y en tercer lugar, los jóvenes. Los jóvenes fueron su súper amor y les quiero mostrar esta foto porque me hizo reír mucho cuando la vi. Pero es porque era un papa así, o sea, era un papa de los jóvenes y para los jóvenes. Él vivía con el anhelo de que el joven pudiera responder las preguntas profundas que había en su corazón. Y tan profundamente era este anhelo que creó las Jornadas Mundiales de la Juventud. Entonces, ¿cómo fue que nació en él este deseo? Él en una oportunidad fue a Francia a un encuentro con gente y de la nada, unscripted, se subió al altar un joven ateo y le dijo: Santo Padre, yo no estoy aquí invitado, seguramente me van a bajar en 3, 2, 1, pero yo soy ateo y yo no entiendo usted por qué cree y yo no entiendo, no sé cómo creer, no entiendo de dónde cree y yo quiero saber usted por qué cree, porque para mí no tiene sentido creer. Y bajaron al joven antes de que se pudiera, antes de que el Papa le pudiera responder, y el caso es que entre todo el tumulto el Papa nunca puede responderle al joven. Y él decide que va a hablar con el cardenal francés y le dice al cardenal: por favor, encuéntrame a este joven que quiero responderle. Y el cardenal le dice como: Santo Padre, había 8,000 personas, ¿cómo quieres que encuentre al joven? Bueno, no sé, pero lo encuentras. Y entonces él encuentra al joven y le manda una carta, le dice: si tú quieres, quiero invitarte a comer conmigo en el Vaticano para que podamos hablar de tu pregunta. Y hace que este joven vuele de París hasta Roma a almorzar con el Papa para hablar de por qué creer en Dios. ¿No les parece como out of the blue? ¿Quién hace eso, no? Pero tanto era su anhelo de que los jóvenes pudieran encontrar los anhelos de su corazón y darse cuenta de que a quien buscaban era Dios, que en ese anhelo y ese evento aprovecha un papayazo que hace la ONU. La ONU declara en el 89, si no estoy mal, el año de la juventud. Y entonces él decide que, siguiendo el paso del año de la juventud, va a declarar una jornada de jóvenes en el domingo de Pascua. Entonces el domingo de Pascua hace un evento en la plaza de San Pedro gigante con todos los jóvenes que quieran llegar, y estaban esperando 60,000 jóvenes y llegaron 240,000 jóvenes a San Pedro. Y a todos los cardenales y demás se les explotó el cerebro porque todos decían: no creíamos que los jóvenes en esta época querían seguir a Cristo, ¿cómo así? Y entonces el Papa dice: pues de ahora en adelante nos vamos a dedicar a esto, y organiza las Jornadas Mundiales de la Juventud para tener un encuentro cara a cara con los jóvenes y poderles hablar
de los anhelos de su corazón, de la verdad de Dios, pero sobre todo para decirles que ellos eran la sal de la tierra y que confiaba ciegamente en que ellos podían transformar el mundo y construir un mundo mejor, con una invitación específica, y es: sean la generación del amor, creen la civilización del amor, que cuando los vean sepan que ustedes son cristianos por cómo aman. Y esa era la invitación constante, a no tener miedo y a crear la civilización del amor, porque no hay otra opción distinta para el ser humano para florecer y ser quien quiere ser, si no es a través de la civilización del amor. Y esa fue su invitación constante a los jóvenes. Alcanzó a hacer 10 jornadas mundiales de la juventud, si no estoy mal. La última que pudo hacer vivo fue en Toronto, luego se las voy a mostrar. Y a la siguiente que tenía convocada en Alemania, en Colonia, pero él ya no pudo ir y fue Benedicto XVI, fue la primera jornada mundial de Benedicto XVI en Colonia, en Alemania. Ese fue su gran amor. Y además lo que más me encanta es que él se acordaba de la gente y se acordaba de los jóvenes especialmente. Entonces le sucedió que una vez cuando él era sacerdote, lo invitaron a un retiro de alumnos de colegio, y él fue con ellos a la montaña y se quedó y jugó y participó, y uno de esos niños después se volvió sacerdote. Y cuando él llegó, pues ya después de grande él tuvo la oportunidad de conocer al Papa. Le dijo: ay, Santo Padre, tú fuiste a mi retiro de colegio, no sé qué tal, ¿te acuerdas? Y el padre se casi pensando y dice: sí, yo me acuerdo. Oye, ¿y cómo está Pepita y Sutanito? Y le empezó a preguntar por todos los estudiantes con los que él había estado en ese retiro. Le sucedió también después lo mismo a un seminarista, bueno, ya era un sacerdote gringo que conoció al Papa, y cuando lo conoce, el Papa le dice: ay, tú y yo ya nos conocíamos. Y le dice: no, Santo Padre, esta es la primera vez. Y el Papa le dice: no, tú y yo ya nos conocíamos. Y le dice: no, Santo Padre, de verdad, me acordaría, esta es la primera vez. Entonces el Santo Padre lo ignora y se va, y llega el asesor del Santo Padre y le dice: nunca contradigas al Papa, él sí te conocía antes. Y el otro dice: no, pero estoy segurísimo, yo no conocía al Papa. Y le dice: en 1963 tú te encontraste con el Papa en Roma mientras él estaba estudiando aquí y era arzobispo, y tú eras seminarista. Y se encontraron a las afueras de no sé dónde, en tal parte. Y el otro dice, como que no se acordaba, y de repente se acordó. Le dice: ¿y el Papa cómo se acuerda de él? O sea, yo no me acordaba, ¿cómo se va a acordar él? Y le dice: porque para el Santo Padre, cada encuentro con una persona es la posibilidad de encontrarse con Dios, y la recuerda y se esfuerza porque ese momento o esos segundos que está con esa persona, él pueda disfrutar de ser mirado por Dios con los ojos de la otra persona, pero también quiere que la persona se sienta mirada y amada por Dios en esos momentos que tiene, y por eso se acuerda. Y es como, o sea, eso habla del corazón que tenía este hombre y del corazón que tenía todos, por todos, literalmente todos, por todos, por todos, por todos, por todos, por todos, por todos. Luego entonces vamos, 3 pilares, ¿no? La Eucaristía, el Rosario, los jóvenes. El cuarto pilar es el amor humano. Él cuenta que en estas jornadas a la montaña y demás, él aprendió a enamorarse del amor humano, como les decía, y a entender la grandeza del plan de Dios para el amor humano y de la dignidad profunda de lo que era el ser humano, y de lo que es el hombre, y de lo que es la mujer, y del regalo tan impresionante que es el matrimonio, pero también de lo que es la juventud, de lo que es la amistad, y de la fuerza que tiene el amor humano para cambiar la faz de la tierra y para, literalmente, él dice, para hacer visible lo invisible y hacer posible lo imposible. Y su segundo gran amor fue el amor humano y explicarle al hombre su dignidad, hablarle al hombre de los anhelos profundos de su corazón y enseñarle al hombre a vivir según esta verdad. Y crea nada más y nada menos que la teología del cuerpo, que todos ustedes ya la tuvimos y la conocimos, pero es tan impresionante lo que él desarrolla ahí, que 2/3 de todo lo que está escrito literalmente sobre amor, relaciones, hombre, mujer, etcétera, lo escribió él. 2/3 de todo lo que ha escrito la Iglesia Católica en su historia lo escribió este hombre. O sea, es impresionante. Y no solamente lo hizo a través de la teología del cuerpo, lo hizo en sus encíclicas, en sus cartas. O sea, hay pocos papas que hayan hablado tanto de la mujer y del rol de la mujer y de la dignidad de la mujer como Juan Pablo II, y de la importancia de la defensa de la vida. Lo que Juan Pablo II habló en contra del aborto no tiene nombre. Él lo definía como una abominación que no merecía ni siquiera ser mencionada, porque
no importaba cómo se justificara, nunca iba a ser la interrupción de un embarazo ni una decisión, sino el asesinato premeditado de una persona cuya dignidad era que no se podía comparar con nada. Y muchas veces le preguntaron que pues esas enseñanzas cómo se las podían transmitir a la gente y que las entendieran. Y su respuesta siempre fue: el secreto está en el corazón de la mujer. Ustedes tienen que entender los anhelos profundos del corazón de la mujer. Ella anhela ser vista, anhela ser tratada como una igual, anhela ser libre. Y lo que hay que mostrarles es cómo todo esto que le han vendido como libertad la esclaviza y qué es lo que realmente la hace libre. Porque si el corazón de la mujer lo entiende, el mundo cambia. Él creía profundamente que las mujeres eran la puerta a través de las cuales el mundo cambiaba. Y confiaba ciegamente en que la mujer era la que iba a hacer la transformación profunda de la humanidad desde su feminidad. Y eso para mí es ¡wow! Y es porque no solamente era porque fuera un gran teólogo y un gran filósofo, era porque era, o sea, las mujeres que hemos leído lo que él escribe es como este tipo, como lo entiende tan perfecto. Y la respuesta que da la gente que los conocía es que era porque era muy bueno escuchando y entendiendo desde la experiencia y escuchando con la experiencia. Y en este sentido el amor humano creía profundamente en la amistad, y esta es tal vez una de las amistades más cool de esta época entre dos grandes santos que vivieron plenamente lo que Dios quería de ellos. Y fueron befos, ¿no? Y trabajaban el uno por el otro desde sus misiones, pero bueno, cuando yo vi la foto fue como, qué nota, yo quiero estar en el cielo ahí dándoles la mano a los dos, qué cool, me encantó. Y bueno, una cosa que olvidé decirles anteriormente era, cuando hablábamos de la Virgen, era que tal era su amor por la Virgen María y su confianza ciega en él, que a pesar de los ataques que había recibido, nunca se puso un chaleco antibalas, ni él ni nadie de su equipo. Y más de una vez dijeron como: Santo Padre, a ver, o sea, pues todo bien, haznos la vida un poquito más fácil, ponte el chaleco antibalas y ya. Y él dijo: mira, yo estoy en manos de Dios y de la Virgen, si ellos quieren que me muera, me voy a morir. Si ellos quieren que es lo que el ataque me genere sufrimiento, me van a dar las fuerzas para con este sufrimiento transformar al mundo. Y si me quieren salvar, me quieren salvar. O sea, el plan que ellos escojan para mí es el plan que yo voy a seguir. Entonces, si te da miedo y no confías en Dios, no vengas. Pero si vienes es porque confías en Dios y no hay chalecos antibalas. Y me parece como una respuesta súper radical pues a la fe y a la confianza. O sea, de verdad, en esas cosas es cuando uno se da cuenta de la confianza real, ¿no? Como en, no voy a poner un chaleco antibalas a pesar de que soy el blanco perfecto porque confío en Dios. Y esta foto me encantó cuando hablamos también del amor humano, porque él, pues no solo viajó a todas las partes que les digo que viajó, 129 países, sino que amaba profundamente la manera en la que veía a Dios en cada expresión de la humanidad, amaba la cultura, amaba, o sea, mírenlo aquí, ¿qué más que esto? ¿No? O sea, vivía plenamente viendo a Dios en las diferencias culturales y conocía y defendía la identidad de cada nación y la amaba profundamente, también por su amor por la cultura y por el arte. Eso era una de las cosas que más amaba. Su siguiente pilar, y esta la verdad me parece una foto difícil de encontrar, no era tan fácil encontrar ninguna foto del Papa llorando, pero su siguiente gran pilar del amor fue el dolor. Amaba el dolor profundamente. Y yo les dije que íbamos a hablar mucho de esto porque a veces creemos que si Dios realmente existiera, haría que no sufriéramos. Y si Dios realmente existiera, no nos dolería tanto. Al contrario, Juan Pablo II fue de los papas que más habló del dolor, del sufrimiento y del perdón. Y escribió una encíclica únicamente para explicar el valor profundo del sufrimiento. Y él decía que el sufrimiento no es un castigo de Dios, sino que el sufrimiento es la consecuencia o lo que surge cuando queremos tener un bien que merecemos, pero no podemos tenerlo. Y que la principal razón por la que sufrimos como humanos es porque mereceríamos estar en el cielo donde no hay sufrimiento, pero por la caída, pues estamos aquí. Y eso desencadenará para siempre sufrimiento mientras estemos en la tierra. No es como que porque Dios es malo hay sufrimiento. Ahora bien, este sufrimiento pues aumenta según las decisiones de los hombres. Y él habla de dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento físico, el dolor del hombro, la enfermedad, y el sufrimiento del corazón. Y él dice que ese es las depresiones, las tusas, ¿no? O sea, el dolor más profundo, y que casi que todos preferiríamos el dolor físico al dolor espiritual, porque es el que más le cuesta al hombre sacar adelante. Y habla a su vez de que estos dos dolores pueden vivirse
en dos dimensiones. Una que termina, finita, que es mientras estemos en la tierra, y una que es eternamente. Y dice que el dolor más profundo va a ser ese, si eternamente vivir en el sufrimiento, que es la imposibilidad nunca de creer que tenemos esperanza o amor para nosotros, que es literalmente el infierno. Es saber que nunca jamás, de los jamases, nunca, 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 sin importar qué hagas, vas a volver a tener esperanza, va a haber algo mejor para ti, vas a ser amado, nunca. Eso es el infierno. Y él dice que no importa, o sea, que a pesar de lo difícil que sean, todos los dolores temporales los podemos aguantar porque son nada en comparación al dolor eterno del corazón de nuestro corazón, sino que al contrario, el dolor tiene que poder romper nuestro corazón para permitirnos cambiar el mundo. Entonces, claro, suena un poco, ay sí, como si nunca tuvieras tenido tú, o sea, Juan Pablo II, ¿no? Pero, a ver, lo está diciendo el tipo que tuvo todo, ¿no? O sea, que tenía, él estaba hablando desde la verdad. Y decía que el sufrimiento se comparaba a una moneda de oro con la que podías comprar lo que no era comprable. ¿Y eso a qué significaba? Decía que cuando Cristo vino y cogió todo el sufrimiento sobre sí y lo redimió en la cruz, también nos enseñó que aunque no íbamos a poder librarnos del sufrimiento, pues porque somos humanos, podíamos usar ese sufrimiento para hacer lo que él hizo en la cruz, que era redimir y salvar, literalmente. Entonces, el sufrimiento humano, cuando uno lo ofrece y lo une a la cruz, se vuelve tan poderoso que puede comprar lo incomparable o lo que no tiene precio. Por ejemplo, la salvación del mundo. Y él decía que lo más importante era no desperdiciar el sufrimiento, que lo más triste eran los hospitales, porque los hospitales estaban llenos de sufrimiento desperdiciado. Que el sufrimiento no solo para aguantar y ya, el sufrimiento es para cambiar el mundo con el sufrimiento y que cuando lo ofrecemos podemos cambiarlo. No importa lo que sea, o sea, la tusa, vale, ¿saben? El dolor en el dedo chiquito, vale. Mi mamá me miró feo y yo quería que me mirara lindo, vale. O sea, todo ese sufrimiento vale. Y si uno lo ofrece y dice, Señor, me estoy muriendo de la tusa, pero usa esto para algo, se vuelve la moneda de oro con la que puedes comprar lo que no tiene precio. Y creo que es muy espectacular esta visión porque la religión católica, y gracias a ejemplos como los del Santo Padre, hablan de que el hombre nunca pierde su dignidad a pesar del sufrimiento, de que no hay que tener miedo a sufrir, de que no hay que tener miedo a ser vulnerable, como él aquí atacado llorando, de que se vale ponerse de rodillas ante Dios y decirle, no puedo más, no soy capaz, no puedo enfrentar esto, me duele ver al hombre, me duele tal, y que esto tiene sentido y que no es solamente pues por sufrir o que solo es un castigo dentro de la humanidad. Y ese fue su quinto y gran, digamos, pilar y amor, creer que el sufrimiento tenía sentido. Y dentro de esa visión de que el sufrimiento tenía sentido, él habla con mucha fuerza también del perdón y de la importancia del perdón. Y al hacer esto, hace una cosa súper revolucionaria. No sé si ustedes se acuerdan o no, pero bueno, no importa, se acordarán desde hoy en adelante. Pero en el año 2000, con el cambio del milenio, el Papa declaró un jubileo. Un jubileo es como una época especial a través de la cual se dan unas gracias especiales. Y en este caso, él declaró una indulgencia plenaria, pero la razón del jubileo era el perdón. Y yo me acuerdo, yo era chiquita, pero me acuerdo perfecto las colas de la gente haciendo las filas para recibir la gracia del jubileo y las puertas de las iglesias decoradas y todo. Y la razón por la que él hace es que él dice que la iglesia tiene que pedir perdón por todos los errores que ha cometido históricamente, porque la iglesia tiene, y pedir perdón no justificando, sino diciendo esto fue malo y es indefendible y punto. Y el Papa es el primero en toda la historia de la Iglesia que abiertamente en nombre de la Iglesia pide perdón por los errores y los abusos de la Iglesia y lo hace, digamos, como big time con este jubileo en el que designa una comisión para que estudie todos los abusos que ha cometido la Iglesia y se pida perdón por cada uno de esos abusos que se pueda comprobar. O sea, no por inventos estúpidos, pero sí por cosas específicas. Entonces pide perdón, por ejemplo, por la xenofobia, pide perdón por el antisemitismo, pide perdón por todos los abusos que ha cometido la Iglesia contra los niños, pide perdón por las veces en las que se ha discriminado a la mujer, pide perdón, o sea, pidió perdón por todo, hasta por la Inquisición, pidió perdón por el juicio injusto a Galileo Galilei, o sea, todo.
pidió perdón con esta gran fiesta del jubileo y abiertamente la iglesia pide perdón, y durante 100 oportunidades adicionales en momentos específicos en sus viajes el Papa abiertamente pidió perdón por las veces que se había cometido errores. Y esto fue muy impresionante porque fue la oportunidad él decía, es muy importante que la iglesia pueda perdonarse a sí misma y pedir perdón por lo que cometió sus antepasados, o sea, nuestra familia espiritual, pero también pueda caminar de cara al futuro distinto. Y perdonó a todos los que han atacado y perseguido a la iglesia durante todos los siglos de historia, porque la reconciliación tenía que venir de ambas partes. Y esto, tal vez ustedes no entienden el impacto tan fuerte que tuvo, pero fue, o sea, los más radicales de la iglesia por ambos lados estaban súper escandalizados, y para el resto del pueblo fue como la oportunidad de hacer las paces con todo, ¿saben? Como ya está, capítulo cerrado y move on, a pesar de que hoy en día la gente ni se acuerda que la iglesia lo hizo, pero existe. Y esto fue tan impresionante que les voy a compartir en el chat un artículo que escribí hace mucho tiempo, pero lo importante no es el artículo, sino lo que a mí me impresiona. Esto es un artículo sobre 5 cosas que yo aprendí o 7 cosas que aprendí de los católicos perseguidos en Medio Oriente en un congreso al que yo fui en su momento. Y una de las cosas que ellos más decían es que los musulmanes, después de como cosas horribles que hicieron en esa tierra, se acercaban y los buscaban y les decían, mira, yo vengo a pedirte perdón porque lo que hicimos no tiene nombre, pero ustedes son la religión del perdón y pueden darnos el perdón. Ustedes son la única religión que cree en el perdón. Ninguna otra religión cree que el perdón es posible, excepto los católicos. Y eso es como una identidad o un sello que llevamos en el pecho y me parece demasiado espectacular. Y para cerrar esto, entonces, ¿qué quiero compartir con ustedes? O que creo que es lo más top o más increíble que nos puede quedar de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un hombre que tenía todo para ser malo, para tener su corazón como una piedra, y decidió en cambio que su corazón se iba a volver como el corazón de Dios, ¿no? Traspasaba en la cruz por el dolor, pero el que solo podía brotar amor. Y decidió que la mejor forma de evangelizar era con una actitud apostólica, es decir, ponerse encima y salir a contarle a todos. No sabes lo increíble que tengo para contarte, y te lo tengo que contar porque es lo más increíble que me ha pasado y como es lo más increíble, tienes que saberlo, ¿no? Esto también lo decían los cristianos perseguidos, pero su visión era como la evangelización no es salir a decirle a la gente un montón de normas o decirle como hay que hacer esto porque ético y no sé qué, no. La pregunta de fondo es la misma que hizo Jesús. La primera palabra que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, ¿saben cuál es? Es demasiado impresionante. Y le pregunta a uno de sus futuros discípulos y le dice, ¿qué estás buscando? No le dice, ven, sígueme, yo soy el rey, te voy a salvar. Es importante que me sigas porque es tu misión. Las leyes son las siguientes, tú las cumples muy bien, ¿no? Él le pregunta primero a la gente, ¿qué quieres? Y es la pregunta que guía todo el pontificado de Juan Pablo II, porque él dice, la única forma de que el ser humano se encuentre con Cristo es cuando se dé cuenta que responde a lo que hay en su corazón. Marisa, ¿tú qué quieres? De verdad, o sea, no me digas quiero un helado de crepes. Vale, súper bien, no. En el fondo, ¿no? ¿Qué quieres tú? Y la respuesta siempre va a ser el cielo. Conozcamos o no la palabra del cielo, o sea, siempre va a ser la misma. Ser amada y ser vista como una hija de Dios con dignidad absoluta y ser tratada de esa manera. Y cuando esa es la respuesta, entonces es como, pues te lo tengo, porque yo sé quién puede darte eso, el anhelo profundo de tu corazón, yo sé, y se llama Jesús y está aquí, y te lo voy a contar siempre que pueda porque es lo máximo y tienes que saberlo. Y no te lo voy a contar de manera aburrida, vamos a esquiar, vamos a subir a la montaña, vamos a comer, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a reunirnos con 100,000 jóvenes en un campo abierto y vamos a acampar y a cantar toda la noche, porque no sabes lo increíble que es y vas a vivirlo. Y esa tiene que ser la actitud nuestra. O sea, los cristianos perseguidos en este evento decían, a mí me impresionan mucho los cristianos de Occidente porque a ellos les da pena ser cristianos, porque les da pena tener una cosa tan increíble que compartir. Y claro, cuando ellos decían eso, para mí fue como, stab in the heart, así, literal, a mí me da pena, lo reconozco, la primera. Pero no, la misión de Juan Pablo II fue decirnos, no tengan miedo, al contrario, vayan y cuéntenle a todo el mundo el cupcake tan increíble que encontraron en la tienda de al lado y porque todos lo tienen que comprar, ¿no? Vayan y cuéntenle a todo el mundo que tienen a Cristo al frente y que vale la pena seguirlo a Él. Y fue tan radical en esto que cuando visitó, yo sé que ya me pasé, pero denme unos minutos más, que cuando visitó Cuba, por ejemplo, cuando visitó Polonia, empezó la caída del comunismo. Visitó Chile y justo después de la visita a Chile empezó la caída
de la dictadura de Pinochet. Y él incluso se reunió con Pinochet en privado y le dijo que lo que él estaba haciendo era en contra de la dignidad humana y que se podía considerar lo católico que quisiera, pero que eso no era el plan de Dios para la humanidad y que si amaba realmente a Dios tenía que hacerse a un lado y empezar el proceso democrático. Y en su discurso a los jóvenes chilenos, que quiero que veamos un pedacito ahorita, su llamado y su misión creo que nos cae literalmente así, como anillo al dedo ahorita. Piensen en el momento en el que está viviendo Colombia, piensen en la polarización que estamos viviendo, piensen en la protesta que está habiendo en las calles, piensen en todo lo que está pasando aquí y en la lucha que viene. Y lo que Juan Pablo II le dijo a los jóvenes chilenos, como se los dijo a los jóvenes polacos, es: la revolución no es una revolución violenta que destruye y quema iglesias. Esa no es la revolución. La revolución es una revolución pacífica que se para con la verdad y que transforma el mundo en serio. Y les quiero poner un pedacito del mensaje de él, porque chills, literalmente. Momento. Este no es, este es el que ya vimos. Un segundo. Ay, esperen, se esconde el cosa acá. Que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. ¡Contra el hombre! Y que solo pueden despertar en la experiencia de fe, experiencia de Cristo vivo, sí, de Cristo muerto, crucificado, Cristo resucitado. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él, solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, ¿vale? De vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Buscad y halladla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Bueno, el mensaje se los voy a pasar igual porque es demasiado espectacular y literalmente al principio de este pedazo decía que está en los jóvenes el deber de buscar soluciones e ideas y opciones
para que el mundo sea un lugar mejor, para cambiar los gobiernos, pero que no se puede hacer eso sin Dios, porque si se crea un mundo o un gobierno o un estado sin Dios, tarde o temprano, esa visión va a acabar destruyendo al hombre. Y creo que eso es lo que nos tiene que quedar, mejor dicho, tatuado en el cerebro de aquí en adelante, porque literalmente sí está en nuestras manos. O sea, yo esto lo digo mucho y suena cursi, pero créanme que es verdad. Los adultos ya están en el poder, están haciendo lo que tengan que hacer en los estados en los que puedan estar, pero eventualmente alguien de nuestra generación va a ser presidente, alguien de nuestra generación va a ser juez, alguien de nuestra generación va a ser ministro, alguien de nuestra generación va a ser médico, alguien de nuestra generación va a ser sacerdote, profesor, papá, y en esos lugares va a poder cambiar el mundo desde donde está. Y ese es el momento en el que tiene que poder tomar las decisiones para que lo que haga con su vida lleve a los demás a Dios y no al revés. Y eso es tal vez como el legado de fondo de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II muere, y esta es la última etapa de su vida, y es, él le da Parkinson y sigue trabajando y moviéndose y actuando con Parkinson y no esconde la enfermedad, porque él quiere decir que la vida humana es digna hasta en esos momentos, aun cuando eres vulnerable, viejito, se te cae la cabeza de lado, se te escurre la baba, aún en esos momentos eres digno y la vida tiene que respetarse, defenderse, promoverse y valerse, aún en ese momento de vulnerabilidad. Pero pues ya en el 2005 le tienen que hacer una operación en la tráquea porque no puede respirar y se queda sin voz, no puede volver a hablar. Y empieza lo que se conoce como el pontificado del silencio, uno en el que Juan Pablo II nunca más puede hablar, ni siquiera para dar la bendición, o sea, no le sale la voz, pero sí puede escribir. Y entonces él escribe todo y hay un obispo que lee por él, un argentino, lee todas sus cartas y documentos. Pero ya en el año 2005, en ese año, el Papa entra al hospital porque no está pudiendo respirar muy bien, sale más o menos, creen que se recupera, pero al mes pues ya está muy malito. Y el Papa sale y se despide de la gente, recibe la comunión, pierde conciencia y se muere muy rápido. Y ese día sus spokesman dicen que por primera vez cuando la gente se muere y los papas se mueren, lo primero que se hace es una oración pues para pedir que lleguen al cielo. Pero en ese momento no se hizo una oración para pedir que llegaran al cielo, sino una oración dando gracias por su vida y gracias porque Dios le dio al mundo el regalo de Juan Pablo II para cambiar el mundo que estaba a punto de acabarse literalmente y darle esperanza y darle la posibilidad de que el amor existe y de que vale la pena creer en el amor. Y cuando se hace su entierro, 1000 gente va a dormir o a acampar allá para alcanzar a despedirse del cuerpo del Papa. Y la gente inmediatamente me empieza a pedir en las calles que lo declaren santo súbito, que eso no pasaba desde la Edad Media, que la gente como que creyera que una persona tenía que ser santa sí o sí y la clamaran a gritos. Pero pues la iglesia dice que no lo van a declarar santo súbito, sino que van a esperar los 5 años mínimos para declarar a alguien santo y pues bueno, lo santifican súper rápido porque pues hola, pero también porque hace o sea, sigue el proceso normal, pero es muy rápido. Y tal vez ese es como mejor dicho, creo que Juan Pablo II tiene mucho que enseñarnos y mucho que transformar y mucho de lo que podemos aprender y creo que a medida que uno lo conoce y lee de él y demás se da cuenta, pero si hay un mensaje como específico es ese, que no hay que tener miedo, que hay que ser capaces de mirar el mundo a los ojos y avanzar, que vale la pena construir la generación del amor y la civilización del amor y que hay que tener la valentía de hacerlo porque de nada sirve una iglesia encerrada en sus paredes, sino que hay que tener la valentía de pararse frente al régimen, frente a la injusticia, frente a la mentira y decir, así no se hace. Y por eso quería cerrar con este videíto de él despidiéndose. Esta es la última Jornada Mundial de la Juventud que él hace en vida en Toronto. Van a ver la diferencia entre este discurso a los jóvenes chilenos y esa. Pero me impresionó mucho por lo que dice. Está en inglés, los subtítulos están en inglés, sorry, no los conseguí en español, pero ustedes son muy sabios y muy capaces. Entonces, no van a tener problema alguno. In the church's life, the pursuit of holiness becomes even more urgent. And holiness is not a question of age. It is a matter of living in the Holy Spirit, just as Kateri Tekakwitha here in America
and so many other young people have done. You are young, and the Pope is old. Or 83 years of life is not the same as 22 or 23. But the Pope still fully identifies with your hopes and aspirations. Jeunesse de l'esprit, jeunesse de l'esprit. Although I have lived through much darkness and the harsh totalitarian regimes, I have seen enough evidence to be unshakably convinced that no difficulty, no fear is so great that it can completely suffocate the hope that springs eternal in the hearts of the young. You are our hope. The young are our hope. Do not let that hope die. Stake your lives on it. We are not the sum of our weaknesses and failures. We are the sum of the Father's love for us and our real capacity to become the image of His Son. Y ya, con eso quería terminar, porque tal vez la invitación final de Juan Pablo II fue esa: sean santos, que de ustedes brote la esperanza y recuerden que ustedes no son todo lo malo, sino toda la capacidad que tienen de hacer visible a Dios. Y por eso tal vez el Papa fue, esto me faltó decirlo, pero lo quería decir antes de terminar, y es, fue el Papa que más santos ha canonizado en toda la historia de la Iglesia Católica. Canonizó 1340 santos y casi 800 beatos en su pontificado, que suma más que todo lo que la Iglesia había canonizado en todos sus años. Y la invitación del Papa fue: se puede ser santo así, o sea, se puede ser santo como religioso, se puede ser santo siendo indígena, se puede ser santo siendo joven escalando montañas, siendo una mujer loca rumbera que encuentra a Dios. Sean santos donde estén y que de ustedes siempre brote la esperanza para transformar el mundo, y que esa sea la esperanza, la fuerza y las ganas de que tengamos de poder hacer algo con el legado tan grande que Él nos dejó. Y fin. Esto es todo lo que tenía para contarles hoy. Gracias, Marisa, en verdad. Muchísimas gracias por Con mucho la gran cariño. charla y esa historia de ese gran santo. No sé si alguien tenga dudas o preguntas. Aquí en el chat les dejo una lista como de frases claves de él que me pareció muy cool. Y hay una película, no sé si tú se las mandaste, Tommy, pero si no, véanla, la de Carol. Súper buena. Sí, sí, súper importante verla. Yo voy a hacer una pregunta, de pronto tú sabes cuál es el santo favorito de San Juan Pablo II o el que más admiraba? Pues no sé personalmente cuál era su favorito o el que más admiraba, pero hablaba muchísimo de Santa Faustina Kowalska, la de la Misericordia.
Ah, Y de San Francisco de Asís también hablo mucho. ¿Me oyes? no, se traba un poco. ¿Y ya me oyes mejor? Sí, 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 ya, ya, ya. Eso, que hablo mucho de San Faustina Kowalska y de San Francisco de Asís cuando él habló de todo el tema de medio ambiente, pero no te podría decir cuál fue su top favorito de la vida. No sé. Ok, ok, gracias. Bueno, no sé si quieras hacer alguna oración o no quieras. Sí, Dale, claro. listo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amamos, te damos gracias por esta oportunidad de conocer la vida de uno de tus grandes santos que nos inspira a ser testigos de la esperanza y a llenar el mundo de la verdad, del amor y a no tener miedo de trabajar todos los días por esta verdad. Quiero pedirte especialmente por su intercesión por Colombia, por nuestro país, por las cosas que están sucediendo en ella, por todas las personas que luchan día a día por esta nación y por todos los que están tomando decisiones para sacarla adelante. Pero en especial quiero pedirte para que en Colombia reine tu amor y no la mentira y el engaño que destruye al hombre, vendiéndole falsas ideas de verdad y de felicidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como debidamente se lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, alma del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malditos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.